ahora lo invitamos a visitar una delegación que año con año lleva el rojo de la Navidad a nuestros hogares con una de las producciones de Nochebuenas más importantes del país. Acompáñenos. ¿Sabías que la Ciudad de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción de Nochebuenas, tan solo por debajo de Michoacán y Morelos? Xochimilco es la principal región productora con más de 2 millones de estos ejemplares al año. Acompáñame a ver cómo se producen. El proceso no es nada sencillo. Desde hace 15 años José Luis lo realiza con meses de anticipación para que antes de diciembre todo esté listo. Por decir, unos empiezan desde marzo, yo en mi persona empiezo desde mayo. Entonces hay que estar fertilizando, hay que estar cuidando la planta desde mayo para que alcance una altura considerable. Los invernaderos juegan un papel indispensable. Aquí, para lograr que algunas variedades de Nochebuena se consigan, es necesario manipular la luz del sol. Pues esto se tapa por el clima. Esta planta de la Nochebuena es muy delicada, se quema en sol directo. Por eso hay que bajar la intensidad de la luz con plásticos que son del 80% o hasta el 50% de sombra. Cuando la Nochebuena alcanza el color y tamaño deseado, entonces son puestas a la venta. Este año las podrás conseguir en los siguientes precios: de 5 pulgadas entre 15 y 18 pesos, de 6 pulgadas entre 20 y 25 y de 7 pulgadas entre 35 y 50 pesos por pieza. Comprando a productores como don José Luis, contribuyes a la reactivación económica de los floricultores de Xochimilco. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.